conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, atentos al tiempo. Conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Romanos 13:11. La irracionalidad y los instintos más bajos de las personas han entrado en acción generalizada. Se han soltado espíritus del mal al iniciar el año, los cuales están tomando la mente y el corazón de los seres humanos y lo están llevando a tomar decisiones y a cometer acciones de manera antihumana. En México continúan las protestas y en otros países donde se está pidiendo como un derecho, que las madres puedan asesinar a sus hijos en el vientre, a lo que conocemos el aborto. Hay una agenda global, hace muchos años en marcha para desaparecer a la humanidad. Y hace mucho tiempo esa agenda ha venido avanzando por medio de la desintegración del modelo original de la familia como base de la sociedad, formándose así ahora nuevos modelos, y es lo que se propone, y en muchos países como en este país ya son asuntos legales, hombre con hombre, mujer con mujer, donde no hay posibilidad de procreación ni de un desarrollo saludable de la identidad. Estamos en medio de una sociedad con distorsión mental, donde los principios de decoro, los buenos modales, son vistos como violación a la libertad, y donde el libertinaje, el desenfreno y la inmoralidad son vistos como un derecho y una expresión de la genuina libertad. Hay un descontrol generalizado. No sé si ustedes están notando qué está pasando a nivel del mundo. Hay un descontrol generalizado en la humanidad. Y este elemento llamado pandemia, la pandemia, el COVID, se ha convertido en un gran detonante que revela la falta de inteligencia y la carencia de sentido común de la humanidad y de los líderes que están dirigiendo las naciones del mundo. Esto sencillamente ha sido un detonante que revela cuán incapaz, cuán carente de sentido común son las personas que están dirigiendo la nación o las naciones de este mundo. Hay un énfasis, por ejemplo, en el distanciamiento social, con la excusa de detener la propagación del contagio. Se hacen largas filas en el aeropuerto respetando el protocolo de los 6 pies de distancia. Se sigue la regla, y después que usted sigue la regla de ese protocolo en el aeropuerto, meten a todos los pasajeros en el mismo avión, uno al lado del otro, a menos de 1 pie de distancia, encerrados juntos, respirando por horas, más de 100 personas. ¿Dónde está el sentido común? No es lo que hacen, sino las personas innecesariamente hacen viajes y se exponen también. Miles de personas convocadas por líderes y activistas políticos se reunieron en la capital de esta nación, Washington, D.C., sin distanciamiento y sin respetar ningún protocolo, generándose un incremento en el contagio de la enfermedad. Da la impresión que las personas han perdido el valor y el respeto por su propia vida. Estamos en medio de un trance mental.
Un trance mental es una especie donde tú no tienes control de tu mente, donde a ti te ponen como si fuera en automático. Y tú haces cosas de las cuales tú mismo no tienes control. Estamos en medio de un trance mental generalizado donde parece que las personas han perdido la capacidad de pensar y razonar. Estamos viendo cosas que jamás pensamos que podrían ocurrir, como la invasión y vandalismo hacia el Capitolio, el cual es uno de los símbolos del poder de esta nación. Los poderosos del mundo y muchos líderes han revelado cuáles son sus malas intenciones contra la humanidad en medio de esta situación de pandemia. De hecho, creada por muchos de ellos. Con la excusa de medidas sanitarias, se están tomando decisiones arbitrarias que coartan la libertad del individuo y de forma gradual están avanzando a la obligatoriedad del uso de una vacuna, la cual no nos libre el 100% del contagio del COVID, ni del uso de la mascarilla, porque hay que seguir usando la mascarilla después de la vacuna, y ponerse otras dosis, y probablemente hay que repetir las mismas dosis cada año, y que aún se desconoce con certeza cuáles son los efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo. Estamos viviendo momentos decisivos y como nunca antes debemos invocar la presencia de Dios para que tome el control de nuestras mentes y nos conduzca y nos indique hacia dónde vamos a llevar nuestras vidas y qué decisiones vamos a tomar en estas situaciones que estamos viviendo. Porque realmente hay mucha presión social, hay mucha desinformación y hay mucha irracionalidad colectiva. Todos están yendo a una dirección como un caballo desenfrenado. La gente está como animales desenfrenados. ¿Qué es lo que está pasando? Todo evidencia que hemos entrado a una crisis mundial sin retorno. Queremos que nos digan cosas diferentes, pero da la impresión que hemos entrado a una crisis mundial sin retorno, donde las fuerzas del mal han tomado posesión de la mente de muchas personas, entre ellos líderes y poderosos, donde sus decisiones afectan nuestra vida. Espíritus del mal se han soltado en esta tierra para confundir a la humanidad y conducirlo a su propia destrucción, como ocurrió en el pasado, según declara la Biblia, con la experiencia de Acab, rey de Israel. Este hombre Acab insistía permanentemente en vivir su vida sin Dios y condujo a una nación que era la nación de Dios, que Dios le había permitido ser rey, y condujo a esa nación a una rebelión abierta contra Dios. Eso se conoce como apostasía. Cuando las personas tienen el conocimiento de lo que Dios espera, pero se rebela y comienza a actuar contrario abiertamente a la voluntad de Dios, eso es un acto de apostasía, es decir, de rebelión abierta contra Dios. Los hombres de Dios, para esa época, profetas y predicadores, fueron perseguidos y muchos asesinados. Estamos hablando, Acab era rey cuando el profeta estaba en acción, el profeta Elías en Israel. Y aquellos que se atrevían a reprender los pecados cometidos por el rey y por la nación y por la esposa del rey, Jezabel, eran muchos de ellos encarcelados y otros asesinados. El rey Acab no prestaba oído a la palabra de Dios e insistentemente
ignoraba la palabra de Dios y seguir el verdadero consejo de Dios. El rey se mantuvo en rebelión abierta a Dios y desafiaba todo lo que Dios había establecido. Y cuando los individuos insisten en su vida, en su familia y en su nación, cuando los individuos insisten en rechazar permanentemente lo que Dios ha establecido, Dios no tiene más alternativa que retirarse de ellos, dejarlos tomar sus decisiones y recibir las consecuencias de sus decisiones. Recuerden que solo hay dos espíritus, lo hemos mencionado muchas veces. Solo hay dos espíritus, el espíritu del bien o el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del mal o el espíritu de Satanás. Uno de los dos espíritus es quien controla y gobierna la vida de los seres humanos. Y si el Espíritu de Dios se retira porque la persona persistentemente hace contrario, no hace caso, no presta atención y se rebela contra la dirección del Espíritu Santo, ese espíritu se retira, ¿qué espíritu viene y toma posesión? El espíritu del mal viene y toma posesión. Eso fue lo que pasó con Acab, eso fue lo que pasó con Jezabel, eso es lo que está pasando con las naciones del mundo. Los líderes y las autoridades están tomando decisiones que son abiertamente contrarias a lo que Dios establece en su palabra, a la dirección de Dios. No queremos a Dios en las escuelas, no queremos a Dios en la nación, no queremos los principios de Dios en la formación de la familia, no queremos los principios de Dios con relación a la moral, a la ética, a las buenas costumbres. No queremos eso. Pero si nos viene una enfermedad o nos viene una pandemia, queremos que Dios nos libre. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios nos salve. ¿O usted cree que usted puede jugar, juguetear, manipular y decidir en qué momento Dios sí y en qué momento Dios no? Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios ha permitido que una situación como la que estamos viviendo, de este tipo de contagio y de enfermedad, llegue sobre la nación y llegue sobre la humanidad y llegue sobre la tierra? ¿Y qué protección tiene la nación, la humanidad y la tierra cuando le han dado la espalda a Dios? ¿Y qué derecho tiene la nación, la humanidad, la tierra y muchas personas cuando viven abiertamente en rebelión contra Dios, esperando ahora que Dios sea su protector? ¿O es que el concepto de Dios, el concepto que se tiene de Dios todavía sigue siendo una especie de Santa Claus o una especie de Dios es bueno, yo hago lo que sea y Dios es bueno, porque lo importante soy yo, porque Dios tiene que recibirme? No, Dios es el soberano, Dios es el absoluto, Dios es el eterno, Dios es el poderoso. Benditos y privilegiados nosotros que un Dios santo y sublime nos haya tomado en cuenta. A Él sea la gloria. Amén. Y nuestra actitud hacia Él debe ser una actitud de obediencia, de lealtad, de sumisión, de amor y de compromiso por lo que Él es. Nosotros no somos nada sin Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Los verdaderos líderes no son los que están al frente de las naciones. Y aunque actúan como si fueran soberanos, queda evidenciado que no tienen tal poder, porque cada periodo son removidos de sus cargos y pasan al olvido. Pero Dios es el soberano de la humanidad y nunca pasa. Su poder no mengua, su autoridad no mengua y su gobierno es eterno. Pero Dios obra, Dios actúa, Dios dirige
Y Dios se mueve en los corazones de las personas que con amor de forma voluntaria aceptan la dirección del Espíritu Santo. Y donde se rechaza eso, Él da un paso hacia atrás porque Dios respeta las decisiones de los seres humanos. Dios es educado. Dios es todo un caballero. Y qué bueno que aun cuando somos pecadores, Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su generosidad, nos tomó en cuenta y nos ofrece la dirección del Espíritu Santo. Y dice que ha de estar con nosotros siempre que nosotros demandemos, pedid y se os dará. Si pedimos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y tomará nuestras vidas y dirigirá nuestras vidas y nos librará de la pandemia, del COVID, de la presión social, del asunto de la vacuna, de todo. El Señor tiene el poder. Si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos ser echados en medio del horno de fuego, y si el propósito de Dios no es que muramos, ni siquiera vamos a oler a humo. Y si llega un punto donde es necesario ponernos la vacuna y pedimos la dirección del Espíritu Santo y Él nos indica, aunque eso haga daño, Dios protegerá a nuestro cuerpo contra lo que nos puedan poner también. Si hemos puesto nuestra confianza en Dios, nada nos podrá tocar. ¿Quién recibe protección de Dios? Aquellos que han puesto su confianza en Él. ¿Quién recibe protección de Dios? En la misericordia de Dios el mundo es protegido, pero de forma especial Dios tiene un compromiso con aquellos que se han comprometido con Él. Muchas personas están viviendo en la actualidad, como acá, viven rechazando el Espíritu de Dios, viven rechazando las palabras expresadas por Dios, viven viviendo contrario a la voluntad de Dios. Y viene el espíritu del mal a hacer sus estragos. Pero aunque ellos viven en rebelión contra Dios, ellos pretenden recibir protección, sanidad y prosperidad de parte de Dios. Y ellos quieren siempre la palabra de prosperidad, de sanidad. Ore por mí. Oye, pero busca el rostro de Dios. Apártate de tus pecados. Ore por mí para que me sane. Y siguen abiertamente en rebelión contra Dios. Busca a Dios. Porque cuando tienes a Dios, tienes todo. Todo, lo temporal y lo eterno también. Cuando estamos y tenemos a Dios. Veamos qué pasó con Acab en el primer libro de los Reyes. Vamos a la Biblia, primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 1. Porque estamos viviendo en un tiempo donde espíritus del mal están surcando los aires, tomando posesión de la gente, haciendo que la gente actúe sin raciocinio en su mayoría y llevando a la gente a su autodestrucción. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Es muy interesante la historia que aquí presenta. Dice que habían pasado, estamos situados en el tiempo del rey Acab, rey de Israel, con la capital Samaria. Y del otro lado, el rey de Judá, con la capital de Jerusalén, y el rey era Jeroboam. El profeta Elías era profeta en ese tiempo del lado de Acab. Ya había terminado el ministerio, pero había otro profeta llamado Micaías, y es el que entra en acción. Verso 1 dice, habían pasado 3 años sin guerra entre Israel y los sirios. Y un día el rey de Jerusalén visita al rey de Israel. El rey de Jerusalén era un rey devoto y entregado a Dios. Josafat remodeló el templo y amplió uno de los atrios del templo.
Josafat instruyó al pueblo en la obediencia y la lealtad a Dios. Josafat era un hombre de Dios y contaba con la protección de Dios, pero cometió la imprudencia de asociarse, de amistarse, de intimar e incluso de emparentar, porque un hijo de Josafat se casó con una hija de Acab y Jezabel, incluso de aparentar a través del matrimonio con el rey de Israel, cosa que desagradó a Dios. Y un día el rey Josafat va y visita al rey de Israel, Acab. Y Acab, sabiendo que Josafat tenía un gran ejército, que la bendición de Dios estaba sobre Josafat, porque en el tiempo de Josafat se dice que el ejército contaba con más de 1 millón de personas, y que los que estaban alrededor de Josafat le pagaban tributo. Dios había prosperado a Josafat. Y Acab quiso, aunque vivía en rebelión, quiso aprovecharse de la bendición de Josafat. Y le dijo a Josafat, yo quiero que vayamos juntos a la guerra porque tú sabes que Ramot de Galat es nuestra y la perdimos de mano de los sirios. Vamos a ir a conquistar, que esa tierra es de nosotros. ¿Tú estás de acuerdo en ir conmigo? Y él dijo, bueno, mi pueblo es tu pueblo y yo soy tu hermano y somos lo mismo, no hay ningún problema en eso. Lo único que te voy a pedir algo, si yo te voy a acompañar a la guerra, yo necesito tener la confirmación de que Jehová va conmigo. ¿No tienen a un profeta de Dios que consultemos si Él nos da, si Dios está de parte de nosotros? O si aquí hay profetas. Y la Escritura dice que como 400 profetas llegaron y comenzaron a decir, oh, sal a la guerra que Jehová te entregará a los enemigos. Sal a la guerra que Jehová está contigo. ¿Cómo Jehová va a estar con un hombre que está contra Jehová? Pero los profetas mentirosos comenzaron a decirle, sal, que Jehová estará contigo, tendrás victoria, los vas a aplastar. Y al rey Josafat como que le llamó la atención el espectáculo de los supuestos profetas que estaban profetizando y dijo, pero está bien, pero aquí no hay un profeta de los de Dios, de verdad. Porque el mundo está lleno de pastores, de profetas, de apóstoles, de sacerdotes. Pero en el momento de la realidad lo que queremos es el de la verdad, a través del cual Dios está obrando, a través del cual Dios habla. Pero aquí no hay uno de lo de Jehová que venga. Y dice el rey de Israel, por ahí hay uno, pero ese a mí no me gusta. Porque ese siempre me dice cosas malas con relación a mi persona. Ese individuo a mí no me agrada. Ese me desagrada. Y Josafat le dijo, no hable así el rey, por favor, mándelo a buscar. Y este se llamaba Micaías. ¿Cómo Acab iba a recibir buena palabra si está viviendo abiertamente, buena palabra de parte de Jehová, si está viviendo abiertamente contra Jehová? Lo que va a recibir es reprensión, porque el Señor ni siquiera quiere la destrucción del impío, sino que lo reprende con la intención de que se aparte del camino y se arrepienta. Y el relato bíblico presenta que mandaron a buscar a Micaías, era el nombre del profeta. Y cuando Micaías es encontrado por uno de los oficiales del rey, el oficial le dice, mira, quiero decirte lo siguiente, todos los hombres profetas están allí y lo que le han declarado al rey son palabras buenas. Le han dicho que él va a vencer. Le han dicho que Jehová está con él, le han dicho que Jehová lo va a prosperar y le va a entregar a Ramot de Galat, así que no diga nada contrario. Y Micaías les dijo, yo solo diré lo que Jehová me diga que diga. Lo que Jehová me revele, eso diré, no puedo hablar para agradar al rey. Debo hablar para decir lo que Dios ha establecido. Cuando llegan hasta donde el rey, dice el profeta Micaías, déjame decirle al rey lo que él quiere escuchar. Y le dice, oh sí, te vi en victoria. Oh rey Acab, yo te vi en victoria.
Te vi como tú vencías a la nación. Mira, por favor, solo dime la verdad lo que Jehová dijo. Y ahí entra en acción lo que Jehová predijo. Versículo 15, capítulo 22, versículo 15. Vino pues Micaías al rey y le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad? Él respondió, sí, sube, serás prosperado, el Señor le entregará en tus manos, oh rey. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces te he de jurar que me digas únicamente la verdad en el nombre del Señor? Dime lo que el Señor ha dicho. Entonces él dijo, aquí está el detalle donde queremos profundizar de lo que hemos visto. Hay espíritus del mal circulando, moviéndose, tomando posesión, engañando a la humanidad y llevándola a su autodestrucción. 22:17. Le dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. El Señor dijo, no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, míralo ahí, yo te lo dije, que ese nada bueno me profetiza, sino mal. Entonces Micaías, el profeta de Dios, siguió diciendo, oye lo que dijo el Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Está hablando de una visión o de un sueño que tuvo. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramat, muera? Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Verso 21. Al fin se adelantó, ¿cómo dice allí? ¿Se adelantó qué? Un espíritu. Se puso ante el Señor este espíritu, que está viendo Micaías en visión, y le dijo, yo lo induciré. Yo lo induciré a que él se levante y sea engañado y vaya para que muera. Yo lo induciré. Yo lo induciré. El Señor le preguntó, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y él dijo, iré y seré espíritu, ¿de qué? De mentira, en boca de todos sus profetas. El Señor respondió, indúcelo, que lo conseguirás, ve y hazlo así. Y ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Usted sabe lo que son 400 personas hablando unánime en una misma dirección y un solo diciendo contrario a estos 400. No se trata de cantidad ni de multitud, se trata de quién está diciendo la palabra de Jehová. Porque al final del día no son los muchos, sino quien está aferrado en un así dice Jehová, aunque sea uno solo. Porque lo que termina cumpliéndose no son las palabras de los muchos, no son los acuerdos de los muchos. Lo que termina prevaleciendo y cumpliéndose es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la autoridad en los cielos y la tierra. Y aunque de forma literal tomen la Biblia y la pisen y tomen leyes contrarias a la Biblia, la palabra de Dios sigue siendo la autoridad sobre los que la pisan, sobre las leyes contrarias que se tomen y sobre el universo. Porque ella es la autoridad. He puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él ha decretado lo que va a pasar acerca de ti. La gracia se había retirado para acá. Sus años de maldad, de rechazo y de apostasía ya habían sido sentenciados su término. Era necesario que saliera esa batalla y perdiera la vida. Sedequías
hijo de Kenana, uno de los que estaba ahí, de los líderes, que se había hecho unos cuernos aquí en la cabeza, diciendo: así tú vas a cornear y tú, como un animal salvaje, vas a destruir al enemigo. Porque la gente no es de ahora, no es de ahora. Hace mucho tiempo que las personas que están llamadas a hablar de parte de Dios se asocian con personas que están en posición y hablan para agradar a esas personas y pierden de vista a Dios. Desde la antigüedad se ha perdido el distanciamiento que hay entre la iglesia y el Estado. Y la gente por lo general habla para agradar. Muchas personas hablan para agradar a los miembros de iglesia aun cuando están en condición pecaminosa. Pero habla para agradar a los miembros de la iglesia por el beneficio económico posiblemente que recibe de la congregación, perdiendo de vista que al final del día lo único que sirve es la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Que el único que tiene poder es Dios, no yo. Así que ahí estaban esa gente, congraciándose con el rey, diciéndole el hijo de Kenana, diciéndole: así tú vas a cornear y vas a destruir al rey de Siria y vas a conquistar a Ramot de Galaad. Y este hombre se atrevió a ponerse en pie delante de todos y darle una bofetada a Micaías, profeta de Dios, diciendo: ¿a dónde fue? Yo estoy hablando de parte de Jehová. ¿En qué momento salió el Espíritu de Jehová de mí, se metió en ti para decir contrario a lo que yo había dicho? Y el profeta de Dios le dijo: ¿en qué momento salió el Espíritu de Dios de ti, que nunca ha estado? ¿Salió de mí, de ti, y se metió en mí para yo decir contrario? Todo lo que yo he dicho se ha de cumplir, y tú te darás cuenta en qué momento salió el Espíritu Santo, cuando tú estés de habitación en habitación escondiéndote. Y el rey Acab, como persona impía, le dijo al rey Josafat: mira, no siguió la palabra de Dios, no obedeció la palabra de Dios, no le importaba la palabra de Dios. Quien pidió palabra de Dios fue Josafat. Pero el compromiso de lealtad que tenía Josafat con Acab le indujo, aun cuando el profeta de Dios había dicho: no es el tiempo, no es el momento, pero ya había espíritu de mentira sobre todos para que Acab saliera. Le dijo a Acab: mira, mantente tú con tus ropas reales, porque estaban vestidos, según la escritura dice, con sus ropas reales, sentados en sus sillas reales, como reyes distinguidos. Mantente tú con tus ropas reales, que yo me voy a disfrazar. Acab se vistió de soldado, dejó a Josafat vestido de rey, para impedir que la palabra de Dios se cumpliera. Y mandó al profeta Micaías preso. Enciérrenlo, denle pan y agua de aflicción, apriétenlo, hasta tanto yo vuelva en paz. Y el profeta de Dios dijo: si tú vuelves en paz de la guerra, Jehová no ha hablado por mí y yo no soy profeta de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Y los hombres de Dios que han recibido revelación y palabra de Dios tienen el convencimiento de que la palabra de Dios dicha por ellos se cumple. Dios no deja que se caiga su palabra nunca. Salieron a la batalla y la instrucción del rey de Siria a sus 32 comandantes fue: no quiero que peleen con nadie. Él fue a cumplir una misión. Solo quiero al rey de Israel, Acab. No pierdan tiempo, enfóquense en el rey. Y cuando buscaron al rey al que vieron vestido de rey fue a Josafat. Y cuando rodearon a Josafat, Josafat invocó la presencia de Dios. Y aun cuando estaba en desobediencia a Josafat, apoyando a este impío, Jehová tuvo misericordia de Josafat. Y dice que él gritó y se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Y Dios lo libró.
Pero la palabra de Dios es tan soberana y se cumple por encima de todo, que la palabra dice que un soldado a la aventura, es decir, al azar, sin apuntar previamente a ningún blanco, soltó una flecha hacia el ejército enemigo y la flecha atravesó a Acab, que estaba en el carro con su escudero. Y le dijo: sácame, que estoy herido del campamento. Pero la batalla arreció, y no pudieron, y se desangró y murió Acab. Y como Dios había establecido ante los abusos, los maltratos, la apostasía, la crueldad de este hombre que mandó a matar a uno, a Nabot, para quitarle la viña. Lo hizo la mujer, pero él era parte de lo mismo. Para quitarle la viña, que prostituyó el culto, que quitó a Dios de la adoración y puso a Baal, Dios de las moscas, que tenía en su servicio mucha gente, supuestamente profetas, pero tenía en su servicio a estos supuestos profetas para que le dijeran lo que él quería escuchar. Quitó la adoración genuina de Dios. Y estos profetas tenían orgías, celebración, y el mundo va en la misma dirección. El placer se ha vuelto el Dios del mundo. La complacencia, alcohol y sexo, aunque me muera. No importa, es nuestro derecho. Dice que donde llevaron a lavar el carro en la tarde, cuando pudieron terminar la batalla, ahí estaban los perros lamiendo la sangre del que se sentía poderoso, de Acab. Donde las mujeres, dice la Escritura, rameras, iban a lavarse. Lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Nuestra confianza no debe estar puesta en hombres, solo en Dios. Nuestra fe no tenemos que llenarnos de temor, ni por el COVID, ni por la vacuna, ni por la presión social. Si ponemos nuestra confianza en Dios, el Espíritu Santo nos indicará qué hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Porque Dios es soberano y Dios sigue hablando y conduciendo la vida de sus hijos. Y aunque el mundo le dé la espalda a Dios, no le des tú la espalda a Dios. Y aunque el mundo viva abierto en rebelión contra Dios, no te rebeles contra Dios, sino sométete a Él y a su voluntad. Y aunque el mundo tire por el suelo la palabra de Dios, tú levanta la palabra de Dios, levanta la palabra de Dios, expon la palabra de Dios y vive conforme a su palabra. Porque Dios, aunque seas tú solo, contra el mundo, Dios no te dejará y Dios te hará a ti más poderoso que todo el mundo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de poner nuestra confianza en Dios. Es tiempo de creer en su palabra, pues la palabra de Dios siempre se cumple por encima de los poderosos, por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad. Y todos aquellos que se apartan de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo son presa fácil de espíritu del mal. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de definir de qué lado estamos nosotros. A favor de Dios y de su palabra o en contra de Dios y de su palabra. Es tiempo de levantarnos del conformismo religioso. Si yo soy miembro de tal iglesia, o yo cumplo y voy a tal culto. Es tiempo de levantarnos de ese conformismo religioso, de la tradición y de la cultura eclesiástica. Ya es tiempo de manejarnos con independencia en cuanto a nuestra relación con Dios y dejar de depender de otros pecadores como yo,
aunque nuestro nombre y nuestros títulos y nuestra formación y nuestro llamado sea pastores, sacerdotes, reverendos, apóstoles, profetas, lo que sea, dejar de depender de otros pecadores y comenzar a depender de forma directa de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de levantarnos, como lo están haciendo muchas congregaciones y muchas personas al inicio de este año, de levantarnos en oración, en ayunos, en búsqueda del conocimiento y del rostro de Dios y practicar el cristianismo por medio de las obras de amor y de bien hacia Dios y hacia el prójimo. Ya es tiempo de levantarnos e invocar la protección de Dios y pedir la cobertura del Espíritu Santo. Hay espíritus del mal que se han soltado sobre la tierra, pero hay cobertura y protección de parte del Espíritu Santo de aquellos que demanden y pidan con fe. Y así podemos ser librados de los estragos del mal. Recuerda que no tenemos lucha, dice la palabra, contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades que se están moviendo en los aires y actuando para dañar y destruir a la humanidad. Por lo tanto, el consejo es: vístanse de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se resume en un nombre, en una persona, y es Cristo. Vístanse de Cristo, para que en este tiempo malo, para que en medio de los espíritus del mal, para que en medio de las decisiones que afectan nuestras vidas, para que en medio de los ataques de la fe, para que en medio del pisoteo constante de la palabra de Dios, para que en medio de todo esto podamos permanecer firmes, porque esto va a acabar. De una forma u otra, esto va a acabar. La hegemonía de Acab, la apostasía, todo terminó. La pandemia de una forma u otra va a acabar, pero el pecado también va a acabar sobre la tierra. Muy pronto el que ha de venir vendrá. Por eso es hora de levantarnos en fe, sabiendo que todo esto pasará, pero al Dios que nosotros creemos es eterno y su palabra se cumplirá. No solo que su protección estará con nosotros, no solo que el Espíritu Santo nos ha de guiar, sino que Él ha de volver y ha de poner en orden el caos en lo que se ha convertido esta tierra. No hay tal poderoso fuera de Dios. El único poderoso es Dios. Y el llamado es: teman, reverencien, respeten a Dios y denle gloria. Respeten y reverencien a Dios y denle gloria. Y vivan guiados por el Espíritu Santo. No hay razón para temer. Dios está con nosotros. No hay razón para intimidarnos ante los que aparentemente son poderosos en la tierra. Por encima de los grandes hay uno más grande, y Él es nuestro Dios y nuestro protector. No importa cuántos se levanten, Jehová está de nuestro lado y podemos poner nuestra confianza en Él. Invitemos al Espíritu Santo para que tome posesión de nuestras mentes y corazones, para que nos dé discernimiento, capacidad, tranquilidad mental, para tomar las decisiones, para movernos con sabiduría, porque estamos viviendo tiempos difíciles y es una crisis sin retorno, pues nos estamos metiendo a los últimos indicadores del fin de este mundo. Y las cosas seguirán de mal en peor, como la palabra de Dios establece. No dice que vendrá de mal en mejor, dice que vendrá de mal en peor. Pero no hay razón para que para nosotros sea de mal en peor. Porque si Dios vive en nosotros y nosotros estamos en Dios, la bendición
y la protección de Dios es para nosotros. Levantémonos en el nombre del Señor. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Miremos los tiempos y las señales y preparémonos para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viviendo en fe, viviendo con confianza, viviendo con seguridad, reprendiendo en el nombre de Jesús todo espíritu del mal, todo círculo de ángeles malignos, e invitando al Espíritu Santo de Dios para que habite en nosotros y a los santos ángeles de Dios para que nos rodeen. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no caerán, porque tú estás cubierto. ¿Con quién? Con los ángeles poderosos de Jehová. Ellos te han de cubrir. Espíritu Santo, ven a esta hora y posee nuestras mentes y corazones y cúbrenos con tu presencia y danos discernimiento y claridad mental para seguir en esta batalla espiritual en pie, tomando las decisiones correctas y permitiendo que tu Espíritu nos guíe en todo tiempo. Si ese es tu deseo y oración, te quiero bendecir en esta hora declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, y en la promesa y en la seguridad de la venida de Cristo ponga en ti gozo y paz. En Cristo Jesús. Amén.